Esta presentación trata de las leyes de Newton, que son los fundamentos de la mecánica clásica. Recordemos que la mecánica clásica se fundamenta en los movimientos a nivel de la atmósfera terrestre, y hay otra mecánica más avanzada que ya es la mecánica cuántica, que son movimientos a niveles de la velocidad de la luz, pero vamos a tratar las leyes de Newton que gobiernan la mecánica clásica, ¿sí? Leyes descubiertas por el físico, el científico Isaac Newton, nacido en Inglaterra. Entonces, Isaac Newton formuló en 1687 los tres principios fundamentales que describen cómo se mueven los objetos en el universo. ¿Sí? Aunque estamos hablando en el universo, realmente se aplican un poco más a lo que él definió al nivel de la atmósfera terrestre. Esos principios son tres, ¿listo? Que se conocen hoy en día como las tres leyes de Newton. Entonces vamos a mirar de qué se trata. Entonces tenemos la primera ley de Newton, y la primera ley de Newton se llama la ley de la inercia. Significa, o la ley de la inercia dice, todo cuerpo persevera en su estado de reposo. ¿Qué significa eso? Básicamente, que un cuerpo va a estar en un estado de movimiento o de reposo. Reposo significa estar completamente quieto o estar moviéndose a velocidad constante. Ese es el reposo. Entonces, lo que traduce o lo que significa la ley de la inercia es: un objeto no cambiará su movimiento a menos que una fuerza externa actúe sobre él. Si está quieto, se quedará quieto, y si se mueve, sigue moviéndose en línea recta. Entonces, tenemos un objeto, y la idea es que para que ese objeto cambie de movimiento, de trayectoria, se mueva más rápido, o bueno, diferentes alternativas que hay, significa que ese objeto debe ser sometido a una fuerza, y una fuerza deberá actuar sobre él, y esa fuerza cambiará el tipo o el estado de movimiento del cuerpo. Si está en reposo y se le aplica una fuerza, se moverá. Si está moviéndose y se aplica una fuerza, puede ser detenido completamente, o sencillamente, si está en movimiento y se le aplica una fuerza, puede ser que se mueva a mayor velocidad. Entonces cambiaría la velocidad del cuerpo. Eso significa cambia su estado de movimiento. Tenemos un ejemplo en las figuritas, que es una secuencia donde un niño patea el balón y el objeto que se refiere es el balón. Entonces, primera figurita, como primera escena, sería el objeto quieto, el balón completamente quieto en reposo, puede ser en un campo. En la segunda escena acerca un niño, y el niño lo que va a hacer es patear el balón, y esa patada lo que va a hacer es que el balón recibe una fuerza, le va a imprimir una fuerza al balón, y el balón va a comenzar a moverse. ¿Cuánto se moverá? Es dependiendo la cantidad de fuerza que se le aplique. Entonces, el niño le da una patada al balón y el balón comienza a moverse. Entonces el balón adquiere un movimiento, pasa del reposo al movimiento. En la escena 3 lo vemos. Y en la escena 4, digamos que mete un gol. Entonces lo que hace es que llega el balón a la red, y la resistencia de la red lo que va a hacer es cambiarle también el movimiento y detenerlo, o reducirle la velocidad para que se detenga unos pocos centímetros cerca a la red, por ejemplo. Esa es una ley, una aplicación de la ley de la inercia, en la cual nosotros tenemos un cambio de movimiento de un cuerpo. Y eso es la primera ley de Newton. La segunda ley de Newton es el principio fundamental, que básicamente lo que se refiere es a la manera de cuantificar, ¿cierto? La fuerza y el movimiento que se le da a los cuerpos. Básicamente lo que hace la ley de Newton es entregarnos una fórmula, de hecho es la única, una fórmula en la cual se cuantifica la fuerza a partir de la masa del objeto y la aceleración que tiene el objeto en ese momento. O dicho de otra manera, una fuerza que se aplica sobre un objeto de una masa determinada m, significará que ese objeto adquiere una aceleración, y esa aceleración por consiguiente va a generar un movimiento, y ese movimiento pues nos llevará a que el objeto, si estaba en reposo, cambie a moverse, o si estaba moviéndose, cambie a estar en reposo, cambia el estado, digamos, lo que tiene que ver también con la anterior. Entonces dice, la fuerza es igual a la masa por la aceleración. La aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él, e inversamente proporcional a su masa. ¿Listo? F es la fuerza, m es la masa y a es la aceleración. Fuerza es igual a masa por aceleración. Esa es nuestra
el principio fundamental de las leyes de Newton, que es la segunda ley. La tercera ley tenemos una ley que se llama la ley de acción y reacción, que significa a toda acción corresponde una reacción. Entonces, siempre que un objeto ejerce una fuerza sobre un segundo objeto, este último ejerce una fuerza de igual magnitud y dirección, pero en sentido opuesto sobre el primero. Las fuerzas siempre ocurren en pares, no se anulan porque actúan sobre cuerpos diferentes. Entonces ahí tenemos un ejemplo en el cual para levantar, eh, para levantar un objeto de una masa, se requiere generar o se requiere imprimir una fuerza que es opuesta, entonces de igual magnitud para que el objeto suba, por ejemplo, o para que el objeto no se caiga más bien y se mantenga estabilizado sería de la misma magnitud. Si queremos que el objeto se mueva hacia arriba, entonces la fuerza se genera hacia abajo y esa fuerza nos corresponde a la fuerza que debemos hacer, pero va en el sentido opuesto, que debería ser de igual magnitud, por ejemplo, para que el objeto no caiga. Entonces tenemos una fuerza de acción y una fuerza de reacción que sería el peso del objeto para impedir que caiga. Y este ejemplo lo podemos hacer mediante el uso de poleas. Entonces la figura nos muestra una polea en la cual se genera una fuerza hacia abajo para evitar que el objeto se caiga, ¿cierto? Que el objeto se mueva hacia abajo. Si la fuerza que le hacemos es mayor, entonces el objeto subirá. La fuerza va hacia abajo, pero el objeto va hacia arriba. Y si la fuerza es igual, el objeto se mantendrá estabilizado, ni caerá ni subirá. Entonces, tenemos una reacción o una reacción a una acción que se genera pues mediante el uso de una polea. Otro ejemplo que tenemos de aplicación de fuerzas como tal de las leyes de Newton sería un cohete. El cohete se va a elevar, ¿cierto?, al espacio a partir de la fuerza que ejerce las turbinas, el combustible que va a, a gastarse para que el cohete se le pueda imprimir el movimiento y pueda subir. Sin embargo, ese impulso del combustible, digámoslo así como la llama, esa llama genera la fuerza hacia abajo para que el objeto se pueda impulsar hacia arriba. Entonces, el despegue de un cohete es el ejemplo perfecto de la tercera ley de Newton. Los motores expulsan gases a gran velocidad hacia abajo. Como respuesta, los gases empujan el cohete hacia arriba y por consiguiente el cohete pues va a subir, permitiéndole vencer la gravedad y llegar al espacio. Entonces tenemos un ejemplo de los cohetes para la ley de Newton. Ya para repasar los últimos conceptos, un resumen breve sería: primera ley, ley de inercia, el objeto resiste cambios en su movimiento. Segunda ley, la ley de principio fundamental de dinámica, la fuerza necesaria depende de la masa y la aceleración. La tercera ley sería la de reacción, cada acción genera una respuesta igual y opuesta. Eso es lo que significaría o lo que representa las tres leyes de Newton en la física clásica.